Proverbio capítulo 2 del día al 15. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Amén. Importante que es llenarnos de la palabra. Nosotros quisiéramos dar seguimiento en esta segunda semana sobre el tema. Si lo ponemos allí, ya tenemos el tema en Hablemos de Familia, que es la serie. En Hablemos de Familia, que es la serie, el tema central. Hoy como subtema tenemos tipos de familia. Tipos de familia es algo sumamente importante que nosotros lo resaltemos. Y se leyó aquí algo sumamente importante, yo lo voy a releer. Si va conmigo a la Biblia, en Proverbios capítulo 2, los versos del 10 al 15, le quiero dejar una incógnita. Como lo hice el domingo pasado. Voy a ir como la guagua. No voy a decir lo otro porque entonces la gente me malinterpreta. Voy a ir como la guagua en reversa. Capítulo 2 de Proverbios. Gracias, mi amor. Yo cerré la oficina. Capítulo 2, verso 10. Con calma, vea con calma esto que dice aquí. Le quiero dejar esa incógnita. Cuando la sabiduría y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y aquí viene una motivación, como vimos en el capítulo 1, los versos 2 en adelante, un objetivo. Todo esto va a suceder para librarte del mal camino, ese mal camino de los hombres que hablan perversidades, esos hombres que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y en tipos de familia, la incógnita hacia usted, ya yo la conozco, la incógnita hacia ustedes, ¿qué tiene esto que acabo de leer con tipos de familia? Vamos a dar un trabajo que se hizo por muchos años, que dio buenos resultados para que la gente despierte al que está a su lado. Pregúntele al que está a su lado, ¿de qué tipo de familia vienes? Pregúntele al que está a su lado. Despierte al que está durmiendo, vamos a ver. Hágalo, de este a oeste, de norte a sur. Ok, está la incógnita ahí. ¿De qué tipo de familia vienes? Y ¿por qué usar Proverbios capítulo 2, los versos de 10 al 15 para hablar de tipos de familia? Decimos, teológicamente hablando, ¿está usted alando por la greña el texto para que diga lo que usted quiere? Vamos a ver. Quiero dejar eso plantado en su corazón. Antes de continuar el tema que nos compete esta semana, quiero introducir algunas cosas a manera de preguntas. Recuerde que hubo varias preguntas, se hicieron varias preguntas la semana pasada y una de ellas fue: ¿cómo estamos llenando el equipaje? ¿Cómo estamos llenando el equipaje con el cual nuestros hijos conformarán sus propias familias, amistades, profesiones, etcétera? ¿Cómo lo estamos equipando? Normalmente se usa la palabra criar. Yo prefiero usar equipar. Pero usted no me tiene que creer el cuento. Usted puede seguir usando la palabra criar porque no está mal. Ahora, yo prefiero equipar. ¿Cómo estamos equipando a nuestros hijos hacia ese lugar donde van? Entiéndase, la calle, el colmado, el carrito donde se monta, la universidad, el colegio, los amigos, el novio o la novia. En mi casa se hablan de todos estos temas.
para que cuando llegue el momento, no, vaya socializando esos temas. Eli, ve socializando esos temas. Mamá y yo lo estamos socializando esos temas. Sí. ¿Cómo lo estamos equipando? Y así como dice tipos de familia, cabe la misma pregunta. ¿De qué matrimonio vienes? Se hizo esa pregunta la semana pasada. Y dimos una receta. La primera, la receta para ver, no solamente ver de qué matrimonio o tipo de familia vienes. Ahora esta receta no solamente funcionó la semana pasada, sino que funcionará esta semana y todos los días que tendremos sobre la tierra. Miqueas 6, del 6 al 8, dimos esa receta para que vea y cómo manejarse. Segunda de los Corintios 5, 17 y segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 3 al 15, que eso lo leímos en el tiempo de la oración. Y yo quería hacer esto a modo de recordatorio, pero hubo algo que dije que todos nosotros necesitamos recordar. Se dicen muchas cosas acerca de lo que es una familia, pero nosotros dijimos también que la familia es un laboratorio. La familia es un laboratorio. Allí empezamos nosotros a hacer prueba y efecto, prueba y efecto, prueba y falla, y así sucesivamente, y vamos viendo cómo o qué está pasando en los hijos que Dios nos ha dado a equipar o criar. Entonces, habiendo hecho ese recuento, ya entrando en materia acerca de tipos de familia, quiero decirles lo siguiente. Si estaba durmiendo, les recomiendo que despierte, porque un hombre de 49 años, juez de la Suprema Corte de Justicia, no es un invento, no es una fábula, no es algo que simplemente apareció, es algo real. Juez de la primera Corte de Justicia, con una maravillosa esposa pendiente, una maravillosa esposa e hijos, estaba muriendo y una persona que conocía a ese juez de 49 años con una esposa maravillosa e hijos excelentes, le dijo a un pastor: mira, tengo un amigo que está muriendo. Necesito por favor que vayas donde él a hablar con él. Y el pastor accedió. El pastor fue, lo visitó y después de verlo en esa etapa final tan deteriorado y él quejándose y llorando, lamentándose, el pastor le hizo una sola pregunta. Recuerde que estamos hablando de tipos de familia. Una sola pregunta le hizo el pastor. ¡Wow! ¡Qué pregunta! El juez le decía: no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y el pastor le preguntó: ¿por qué entonces quieres vivir? ¿Por qué quieres vivir? Esa fue la pregunta del pastor. La respuesta del juez es: no he abrazado mucho, no he dicho mucho te amo, no he tenido tiempo de calidad suficiente con mi esposa, ni con mis hijos, ni mis parientes. Y yo le pregunto a usted en esta mañana: ¿quiere aún vivir? Aquí hay gente que está muriendo. En este grupo aquí hay gente que se está muriendo. Aquí hay gente que muere por un abrazo. Aquí hay gente que muere porque todavía no perdona, porque todavía no sana. Aquí hay gente que muere porque todavía no sabe cómo acercarse. Hay gente que muere. Yo pienso que en las diferentes iglesias locales hay mucha gente muriendo y que no sabe o no se ha querido dar cuenta las razones por las cuales Dios aún le mantiene con vida. Hay gente que no se quiere dar cuenta porque Dios todavía aún le mantiene con vida. Tenemos iglesias abarrotadas, tenemos miles de iglesias de todo tipo en todos los barrios y sectores de clase media, alta, media, baja, pero casi todas, por no decir todas, en todas está el desapego familiar. Y este desapego familiar ha aumentado con aquello que empezó en los años 1700. ¿Qué empezó en los años 1700? Que la familia empezó a desmembrarse, a dañarse. Empezó, y mire con calma, que voy a decir, empezó en aquellos años la primera revolución industrial. Yo le digo algo breve porque serían demasiados los detalles, nos faltarían semanas
para hablar de todos los detalles, pero la primera revolución industrial se puede ver de manera fácil, la llegada del tren. Inglaterra, Gran Bretaña hizo eso. La tecnología empezó a verse, llevando ahora no cosas en burriquitos o en caballos o en carretas, no, en una locomotora hecha a vapor. Y Gran Bretaña, para los que no sabían, Inglaterra, para los que no sabían, cada país que llevó a cabo un acuerdo firmado donde poner esa locomotora, ese tren de carga, ese caballo a vapor, cada país donde había una, y aquí hubo, yo recuerdo pequeñito, donde hoy está el comedor económico allá en San Francisco de Macorís, estaban los rieles del tren. Y en otro lugar que le dicen La Chocolatera, que hoy es un lugar donde está el cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís, ahí hay un vagón que todavía está así, con esa forma, porque ahí descansaban vagones de tren que venían desde Sánchez. Están mirando que dice, wow, el pastor es viejo. Sí, oye, entonces es importante que nosotros sepamos, eso fue un poquito de historia, que nosotros sepamos que cada país, no importa cuál país, que le firmaba un acuerdo a este adelanto tecnológico a Gran Bretaña, Inglaterra, estaba a la vez firmando el pagarle las deudas a Inglaterra por muchos años. No solamente llegaba el tren, ay, qué bonito el tren, pero las vías férreas, gracias, había que hacerlas como ellos decían. Estaban colocadas en un lugar donde ellos decían, usted no tenía patria ni potestad para elegir. Ellos decían por qué y cómo. ¿Sabe por qué? Porque donde estaban colocadas, de ahí partían los parabienes hacia Inglaterra. ¿Qué? Cacao, arroz, maíz, cera, entiéndase, miel, de todo salían de nuestros países. Caña de azúcar, todo eso salía. Eso no fue hecho a lo loco. Entonces, esto trajo consigo, la primera revolución industrial trajo consigo el que papá ya no podía colectar 100, y voy a usar esta palabra que no me gusta usarla en la jerga dominicana, pero que aquí cabe porque es la palabra correcta. Aquello que guarda las semillas del cacao se llama vaina, o de los guandules se llama vaina. Yo no uso la palabra vaina porque todo el mundo sabe en qué connotación a veces se dice. Hello. Yo no estoy hablando con uruguayos, estoy hablando con dominicanos. Así está, ¿ves? Cultura con sabrosura. Eso es la profe Gilda. Gloria a Dios por eso. Entonces, esto de la revolución industrial se vio muy bonito. Sin embargo, ya los papás y las mamás ya no tenían ahora el tiempo de cuidado junto a sus hijos para criarlos o equiparlos, educarlos de la manera adecuada. Cuando vemos a Deuteronomio 6, vemos el mejor ejemplo de cómo llevar a cabo la educación de los hijos. Pero todo se fue desmembrando porque ahora papá ya no estaba alrededor. Cuando una familia quería tener un negocio en ese tiempo, si la casa era de 3 habitaciones, la familia vivía en 2 y tomaba una habitación para llevar a cabo el pequeño negocio que tuvieran. Y todo era entre la familia. El sembrado era en el patio, en la tierra que pudieran heredar. Ya no, llega la revolución industrial, se acabó ese tipo de cosas. Había que ir lejos a trabajar y probablemente 12 horas de trabajo, probablemente no así era, y hasta más. Las mujeres y los niños llegó el tiempo donde también tenían que trabajar y el hogar se fue desmembrando. Ya papá no era la figura sacerdotal que presentaba. Recuerden que Inglaterra, Gran Bretaña, los Estados Unidos fueron conformados conforme a los 10 mandamientos. Su constitución de país fue formada conforme a los 10 mandamientos. Todo eso empezó a desmembrarse, todo eso empezó a dañarse. Ya papá no está en la casa, ahora solamente está mamá. Y mamá tiene demasiadas cosas para también hacer el trabajo de papá. Yo dije aquí el domingo pasado, no hay tal cosa como que la mamá tuvo que hacer el trabajo de papá y mamá. Eso no existe. Eso nos lo han hecho creer a nosotros los dominicanos.
Nunca una madre podrá cubrir el completo trabajo de un papá, ni un papá el completo trabajo de una mamá. A cada quien lo que le toca. Eso es lo que dice la Biblia, no soy yo que lo estoy diciendo. Por eso también la Biblia dice, un hombre para una mujer para un hombre. Me quise detener todo ese tiempo ahí para que usted pueda entender parte de lo que es el desmembramiento de la familia, a partir de cuándo esto empieza a verse. Pero esto todavía va mucho más lejos, porque en el Edén, Adán y Eva decidieron ser dioses, y como usted y yo hoy hemos decidido de alguna manera poner dioses en nuestras vidas, pues hoy nuestros hijos o nuestro matrimonio no se rige directamente por la Biblia, sino por cosas que usted y yo lamentablemente hemos acogido y le hemos dado la bienvenida, y hoy tenemos la tecnología como el Dios de nuestros hogares. Es interesante. Ahora nosotros vamos a dar algunas razones de por qué no funcionaban después de la primera revolución industrial, no funcionaban estas cosas. Si usted recuerda, hace mucho tiempo yo prediqué aquí cómo se dividieron las 24 horas del día. 8, 8, 8. Yo no voy a entrar en detalles para que usted también tenga la oportunidad, se dé la oportunidad de buscar cómo llegó a dividirse eso de las 8, 8, 8. Para que podamos tener 8 horas de trabajo, 8 horas en familia y 8 horas de descanso. ¿Ves que no es fortuito, que no es a lo loco? Pero hemos hecho dioses de nuestros empleos, de nuestras profesiones. Y hoy hay muchas cosas que no están funcionando en nuestros hogares por esa simple cosita. A mí me aturde la cabeza cuando personas que yo conocí años atrás, fieles ministros y ministras del Señor, que hoy no se congregan porque sus hijos adolescentes y preadolescentes decidieron seguir un deporte, y ellos entienden que eso es prioridad y ya ni siquiera el domingo van a la iglesia. No una, no. Cientos de miles de personas hacen eso. Yo le estoy diciendo a usted que si usted no adora un domingo, usted está en pecado. El problema es que usted y yo pertenecemos a una iglesia local. Y como yo he dicho, sí, yo quiero ser miembro de esa iglesia local, entonces Iglesia Comunitaria Kefalé se congrega en domingo en masa. Debería ser también los miércoles. Debería ser también igual así. Y a veces uno mira modelos y dice, pero hay iglesia, como nos preguntaban a mí, a Suje al principio, ¿por qué no nos congregamos más días en Iglesia Comunitaria Kefalé? Y yo le decía, mucho antes de que llegaran las horas, la famosa tanda extendida, que para mí es el mayor absurdo de la República Dominicana. Antes de llegar la tanda extendida, teníamos jóvenes dedicados a muchas cosas en los ministerios, y en las casas había otro mover. Otro mover había diferente. Llegó la tanda extendida. Adiós jóvenes de las iglesias. Adiós jóvenes de los ministerios. Adiós muchas cosas. ¿Y usted sabe por qué es que dicen que el mal comido no piensa? Porque muchos padres se han conformado con la comida de mala calidad que se da en esa tanda extendida. Dicen, ahí me le dan comida. Lo que yo no le puedo dar, ahí se lo dan. Y es más, ahora le dan transporte. ¿Sabe cómo se llama eso? Conformismo absurdo. Uno de los lugares donde estuvieron nuestros hijos, había tanda extendida. Yo dije, no señor, mis hijos no se quedan. No se quedan mis hijos. ¿A qué hora termina la clase? A la 1. A la 1 paso por ellos. Es cuestión de decisión. Es cuestión de actitud con C, que tiene que ver con el carácter. Entonces, tipos de familia, es sumamente importante el tema, porque ahora nosotros, viendo que anterior a la primera revolución industrial funcionaban mayormente las cosas según el modelo bíblico, pero después de esto comenzamos a ver a Dios sacado de las escuelas, sacado de las familias, sacado de los trabajos, sacado de todo. Entonces, ¿cómo podremos tener un país o cómo podremos tener familias realmente
cónsonas a un modelo que glorifica a Dios. Y hay gente que dice, pero no todo el mundo va a ser evangélico. Si es verdad. Yo conozco hombres que no son cristianos evangélicos y le son fieles a sus esposas. Amén. ¿O no lo creemos? Yo conozco matrimonios de 50 años que le dan cátedra a muchísimos matrimonios evangélicos. Lamentablemente el caso. Es lamentable decir esto. Entonces algo está pasando. Algo está pasando. Por eso la pregunta, ¿de qué matrimonio vienes? ¿De qué tipo de familia vienes? A los que están enamorados aquí le hago esta exhortación. Ahora se ríen. Yo no quiero decir nombres directos. Yo no quiero hacer nombres directos. Pero usted tiene que averiguar lo siguiente. Mire, esa joven y yo, cuando teníamos amor, y así que decimos aquí en la República Dominicana, su Hailey Marileida Pimentel Pujols, hoy de Rosario, mía, hablábamos. ¿Cuántos creyentes hay en tu familia? Lo hablábamos. ¿Cuánto tiempo tú te congregas? ¿Cuánto tiempo tienes en el evangelio? ¿Lo hablábamos? Los nombres de nuestros hijos, ¿cuáles serán? ¿Lo hablábamos? El que tiene aquí amores con un impío, con una persona que no conoce de Dios, que no teme a Dios, se lo va a llevar el diablo. Yo no hablo así, ¿verdad? Pastor, bajó duro hoy. Con yuca se lo va a comer. Abra el ojo, llaman a ver cuando doble las esquinas, que el que no sabe nadar se le vuelve el pez espina. ¿Usted sabe por qué? Porque si bien es cierto que en esta iglesia se predica palabra de sana doctrina, el que usted que esté aquí, que sea miembro de esta iglesia, y usted decide hacer todo contrario a lo que se le está predicando, prepárese. Yo voy a orar para que Dios le dé un macetazo, mire. No, de serio. Lloro así. Señor, rómpelo. Señor, desbarátalo. Señor, ponlo a pedir cacao. Sí, pero sánalo, sálvalo. O sálvala, sánala. La pregunta acerca de qué matrimonio venimos debería ser la pregunta que cada persona se esté haciendo en este momento. Los otros días comentábamos en mi casa cómo al momento del pastor estar predicando el sermón, cuando Suje y yo nos estábamos casando, también el papá de Suje tenía un mensaje paralelo hacia mi persona. Tú me vas a cuidar, mi muchacha, ¿oíste? Ten cuidado lo que tú haces. El pastor predicando y el suegro predicando. Y yo decía, ¿y a mí quién me va a cuidar? ¿Y de mí qué? ¿Y sabe cuál era la incógnita de muchos? Si yo había tocado a mi esposa. Si yo había tenido relaciones sexuales previas con ella, si la había manoseado. Esa era la pregunta. Todo el que me veía a mí, es un tigre, tú no ves. Mira los colmillos así, digo yo, no me diga. Cuando fuimos al altar, sin ningún tipo de vergüenza la pude mirar a los ojos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Alábale si puedes. Eso es así. Todavía hoy estoy orando. Yo quiero ver gente aquí metiéndose en lo que es querer casarse en el Señor, no en la consejería que yo le pueda dar. Yo soy un hombre que cometo pecado, que soy falible. El único infalible es Dios. Amén. Pero si tienes un novio o una novia que no es creyente, acércate para que oremos juntos y Dios los rompa. Según nos dice Pablo, somos miembros de la familia de Dios, ¿sí o no?
Entonces esa familia, y ahora es que vamos a entrar en materia, esa familia es el tipo de familia que Dios está queriendo conformar con su pueblo. Una familia que le glorifique, una familia que busque de Dios las directrices a tomar, a hacer, a llevar a cabo para su gloria. ¿Eso es lo que Dios está buscando? ¿O ya estamos completitos en Cristo? Pablo dice, no, mire, yo no lo he alcanzado, dijo Pablo, oiga, y yo no le doy ni la uñita del pie chiquito, que es la más fea del cuerpo entero, ni por ahí le doy yo a Pablo. Yo estoy procurando glorificar al Señor, honrar a mi esposa, primero honrando a Dios, porque si lo honro a Él, la honro a ella. Eso me toca a mí. Entonces, como hay un tipo de familia específico que Dios menciona, miembros de la familia de Dios, ya no somos cualquier cosa, oiga, miembros de la familia de Dios, aleluya. Entonces, con esto apuntamos de forma básica y sencilla los tipos de familia en los cuales nos hemos formado, o en los cuales tenemos un concepto de pertenencia, apego o formatos de familia que conocemos. Y dentro de esos tipos de familia que normalmente conocemos, solamente voy a mencionar algunos, porque hay vastos tipos de familia hoy que no son bíblicos. Yo no le voy a hacer el favor ni de mencionarlos, usted se los imaginará, pero tenemos algunos básicos. Entre los tipos de familias básicos tenemos la familia nuclear formada por papá, mamá e hijos. Tenemos la familia extensa que incluye a padres, madres, hijos y otros parientes como abuelos, tíos o primos. Tenemos el tipo de familia monoparental formada por uno solo de los padres y los hijos, o el hijo y el padre. Tenemos un tipo de familia como la reconstruida o ensamblada, entiéndase, aquella que es integrada por una pareja donde uno o ambos tienen hijos de relaciones anteriores. Tenemos este tipo de familia sui generis, interesante, familias sin hijos. ¿Cuáles son aquellas? Aquellas parejas que deciden no tener hijos o que no pueden tener hijos. Si mi esposa y yo no tuviéramos hijos, ella es mi familia. Ella es mi familia. Y tenemos entonces una muy importante que es la familia adoptiva o de acogida. Estas familias están formadas por adultos que reciben niños por adopción legal o de forma temporal. Y aquí entramos ahora nosotros, en donde Dios como Padre nos dio la acogida en su Hijo Jesucristo al adoptarnos legalmente, pero con la diferencia de que usted y yo hoy somos hijos de Dios para la eternidad. Amén. No temporales. Cuidado aquí. Cuidado si puso una tarjetica, fue. Cuidado si fue un paquetico como dijo que usted puso y se le acabó. Cuidado si el plan se lo cortaron. Yo no quiero hacer preguntas. No quiero hacer preguntas porque me meto en problemas. La receta que dimos la semana pasada también funciona para hoy. Miqueas 6. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda de Pedro capítulo 1, los versos 3 en adelante. Funciona. Hoy que estamos en Cristo, que sabemos de qué tipo de familia venimos o de qué tipo de matrimonio venimos, necesitamos aplicarlo de manera efectiva, porque de lo contrario, nos vamos a quedar como árboles sin frutos, como árboles sin raíces, como que existimos en vez de tener vida. Vidas plenas, con mentes abundantes, llenas de poder, del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Si usted tiene una mente, la mente de Cristo, una mente abundante que está buscando glorificar a Dios por medio del tipo de familia o del matrimonio donde vino, buscando hacer las cosas hoy conforme a los principios eternos de Dios, hay cosas que nos deben llamar la atención. Y ahí vamos a entrar
a Proverbios capítulo 2, los versos de 10 al 15. Pastor, usted dijo todo lo que dijo y no lo basó en la palabra. ¿Y qué fue? ¿Y ahora? ¿Cómo usted jala esto por la greña? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Proverbios 2, del 10 al 15, dice que cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ¿qué va a pasar? La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Y a quién es que se le dice eso? ¿Con quién está hablando el proverbista? Dice desde el primer capítulo, hijo mío, oye mi consejo, no desprecies la dirección de tu madre. Está hablando papá, le está hablando al hijo, está hablando a la mamá. Y los primeros 10 capítulos del libro de Proverbios está tratando con hijos, está tratando con papá, está tratando con mamá. Ahí vemos un tipo de familia. Y aquí ahora es importante que usted preste atención. Porque, hijo mío, si oyeres mi voz, hijo mío, cuántas veces esas madres le dicen a los hijos, no te vayas, no vayas por ahí, no hagas eso. Oye, tú lo que le vas a traer vergüenza a tu familia. El papá le dice, presta atención a lo que dijo tu mamá. Señores, miren, yo no sé si ustedes lo han visto, pero hay de aquel hijo al que su madre le hace una advertencia. A los que tienen edad casadera, les voy a decir lo siguiente. Si ciertamente usted va a necesitar consejería bíblica antes de entrar de lleno en eso, en ese caminar de empezar a conocer a su futura esposa o esposo, quiero que sepa que no se va a casar solo con él o con ella. No es con él o con ella solo, con su familia también. La que va a ser su suegra o su suegro, ese será su papá y su mamá. Yo oigo gente maldiciendo a su suegra y maldiciendo a su suegro. Mire, ay de usted, que a usted nada más le guste la chica y no le guste la familia, no se case. Mi papá no era creyente y hablo estas cosas por la confianza que mi esposa y yo tenemos. Mi papá no era creyente. Y cuando llegó a conocer la madre de mis primeros hijos, me dijo, tú no mueres con esa mujer. Oiga, tú no mueres con esa mujer. No tenía ni media hora hablando con ella. Dios dice en su palabra, y no se lo dice solo a los evangélicos, este es un principio eterno. Hijos, obedezcan ¿a quiénes? Con el propósito de que tus días, señores, Dios no inventa con sus principios. No, eso se aplica a la iglesia nada más, falso de toda falsedad. Eso es para toda la raza humana. Principio general, completo, hermoso. Tu papá puede ser quien sea lo que haga, pero es tu papá. Tu mamá puede hacer lo que sea lo que haga, pero es tu mamá. Tú te debes a tu papá, tú te debes a tu mamá. Mientras vivas en la casa que él y ella pagan la renta o te vieron crecer ahí, tú te debes a ellos. Las madres dicen amén. Déjame ver un vasito de agua, un chin de agua. ¡Qué silencio! Nos debe llamar la atención de cómo el libro de Proverbios apunta sus cañones hacia todo lo que tiene que ver con la crianza o equipamiento de los hijos por parte de los padres. Yo dije a ustedes que le iba a dejar una incógnita en la mente. Yo empecé a desglosársela. Ya yo empecé a quitar las incógnitas por aquí, por allá. Tarará. Viene aquí. Nos debe llamar la atención que a quien se le adjudican la mayoría de estos proverbios o dichos, entiéndase, a Salomón, habiendo presentado las motivaciones con las cuales se escribieron según el capítulo 1, aquellos para que bien nos ayudó Iván a entenderlos
desde la óptica jurídica, los cuales primeramente fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero que para usted y para mí son la motivación de la vida práctica del día a día. ¿Usted quiere saber qué chévere es? Tiene 31 proverbios ahí. Lea uno diario. Si el mes de 30, lea uno de ñapa. Lea Eclesiastés. 12 capitulitos. Le faltan para completar el mes. Vuélvase otra vez a leerlo. Va a tener 24. Vuelva a leerlo hasta el 7 y completa 31. Vida práctica. Oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre y no descuides o no dejes de lado las enseñanzas, las direcciones de tu madre. Es un equipo, es un equipo. David, preste atención a esto, porque Salomón viene de un matrimonio complejo. Aquí viene el tema, tipos de familia. Yo dije todo eso allá para atraerlos a ustedes aquí, como Dios me trajo a mí aquí. Este escritor, Salomón, vino de un matrimonio complejo. Ojo, David toma por mujer a Betsabé, esposa de Urías. La tomó de forma inadecuada. Déjame decir esta palabra de manera bonita porque no mucha gente le gusta que yo diga la preñó. La embaraza de manera inadecuada, ya lo dije, ¿verdad? La embaraza de manera inadecuada. Jehová, que no se queda con lo de nadie, escarmienta a David de forma adecuada al quitarle la vida al fruto de su pecado. Y Salomón es quien después que David se arrepiente, es que nace. Pero David se queda con su nuevo juguete. ¿Cuál era el nuevo juguete de David? Betsabé. Hasta el momento. Será su nuevo juguete de placer sexual. Y usted me oye y dice, wow, pero qué difícil lo dice el pastor. Yo tengo que hablar de manera llana aquí. Yo tengo que hablar de manera llana. Es lamentable que tenemos chiquitos. Pero mire, usted después me lo va a agradecer. Nace después que David se arrepiente. Número 3, nos debe llamar la atención el que Salomón, habiendo venido de un matrimonio inadecuado, es a quien Dios elige para suceder a su padre en el trono. Dios le da sabiduría y riqueza abundante para unificar el trono y traer prosperidad a todo lo concerniente a Israel por medio de una buena legislación, un buen gobierno y un culto real al Dios vivo. Voy a terminar con esto. Nos debe llamar la atención el que Salomón, aun siendo riquísimo, sumamente sabio, buen gobernante, que atrajo al pueblo al real culto del Dios viviente, no pudiera mantenerse en aquello de la verdadera adoración, cayendo en aquello que se le pronosticara con antelación, aquello de no adorar a otro Dios. Nos debe llamar la atención, aquí es en donde la frase Dios se las trae toma forma. Dios se las trae en que a pesar de todo lo que sabemos de Salomón, es a quien usa para darnos estos principios de vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios escogió lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar ¿a qué? A los sabios. ¿Cómo voy a tomar consejo de tipos de familia de una persona que era promiscua, idólatra? El problema de todas las cosas es que fue Dios que lo eligió, no fui yo. El problema de todo esto es que mucha gente se ha quedado ya hoy, ahora, hecho clic en qué tipo de familia tiene o de dónde viene y se queda así dando vueltas en eso en vez de decir, Dios mío, pero aún con mi miseria de vida, el tipo de familia de donde yo vengo, yo tuve 7 madrastras y la mayoría practicaban brujería. Yo empecé a usar drogas a temprana edad, a vender drogas a temprana edad, a llevar pistolas y cosas en latas de doble fondo. Me fui en Yola cuando tenía 18 años.
llego a Massachusetts el año después, en el 87, marzo del 87, a las 12 del mediodía al aeropuerto Logan, y a las 2 de la tarde yo estaba vendiendo crack, 2 horas después. Yo no vengo de una vida suave. Con quien me junté en el noviazgo, empezamos a planificar lo que queríamos para glorificar a Dios. Cuando nos juntamos para saber lo que glorificaría a Dios, empezaba por decir: no me puedes amar más a mí que a Dios. De parte y parte nos lo decíamos. Aún hoy es el predicamento que llevamos. Si me amas más a mí que a Dios, se dañó la relación. Si te amas más que a ti, si me amas más que a ti mismo, hay problema. Es importante ver estos principios. Cómo Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Si estás aquí con un trasfondo familiar igual al de Salomón o parecido, hoy es el día de salvación. Hoy es el día del cambio. Mire, no es el gobierno que le va a dar cambio a usted. Sonría que Cristo le ama. Nos va a dar cambio el único y sabio Dios, que sabe coger aquello donde usted y yo venimos o vinimos para que nos parezcamos a Cristo. Ahora, como miembros de la familia de Dios, Él quiere tomar tu barro y el mío y darle la forma para que nos parezcamos a Cristo. Ese es el todo. ¿Con qué te quedas, iglesia? ¿De qué tipo de familia vienes? ¿De qué tipo de matrimonio vienes? ¿Qué es lo que quieres tú para tu familia? Si quieres prudencia, está aquí en la Biblia. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, cuando entrare, a mí me gusta eso, porque pongo a la gente, reto a la gente como me reta la palabra a mí. Hay un modo, hay un modo gramatical aquí usado interesante. Cuando la sabiduría entrare, ¿cuál es el modo? En el caso hipotético, ¿cuál es el modo? Modo circunstancial, ¿cuál es el modo? Más, deme más. Esto no es un monólogo, ahora mismo se convierte en algo importante que usted puede aportar. ¿Ah? Futuro cuando entrare, bueno, está apuntando a un tiempo que pudiera venir, excelente futuro. ¿Qué más? ¿Qué más? Exacto, pero el modo gramatical, el modo, yo le voy a poner esta la voy a poner fácil. Suje dijo circunstancial, otros dijeron otra cosa. Si yo empujo ese atril, ¿qué va a pasar? Se cae. Pero si yo digo, en el caso de que yo lo empuje, ¿qué es lo que yo estoy usando ahí? ¿Ah? ¿Ah? Ajá, pudiera ser que yo lo empuje. Wow, oiga qué interesante, dijo mi hijo, futuro próximo. Es importante esto que yo estoy haciendo aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando entonces leemos lo que sea, así sea un periódico, uno sabe la connotación de todo lo que está ahí. Hablando de periódico, tenemos un periodista con nosotros hoy aquí en la mañana. Interesante. Y si yo voy a usar el modo subjuntivo, el modo circunstancial, todas esas cosas interesantes aquí. Mira, en el caso hipotético que tú te decidas voy a añadir, que tú te decidas a optar, a buscar, a inquirir, a querer que la sabiduría sea lo que venga a tu vida, la prudencia venga a tu vida, la inteligencia venga a tu vida, entonces hay un resultado. Necesitamos apuntar a eso. En el caso hipotético que ya nosotros hayamos hecho clic con esto del tipo de familia o matrimonio de donde venimos, es importante entonces aplicar esto que está aquí para que haya un resultado. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia con el objetivo de librarte del mal camino
de los hombres que hablan perversidades. ¿Vienes tú de una familia donde las palabras obscenas son normales? ¿Vienes tú de un tipo de familia donde beber mucho romo es normal? ¿Una familia donde se practica el incesto? ¿Sabe lo que es el incesto? El incesto no es solamente llegar al asunto, porque me acordé que sí hay chiquitas aquí. Llegar al asunto. El manoseo también entre primos o personas cercanas, muy cercanas de la familia, eso es incesto también. Vamos a decir que no hay un tipo penal, pero no invente, aquí hay abogados. Vamos a decir que no sea un tipo penal, porque no me puede probar que yo la toqué. Sin embargo, tenemos casos que se ha sufrido mucho por un supuesto toque. Ve, hay un tipo penal. Interesante, aquí hay varios abogados que me están mirando. ¿Y dónde es que se va a meter? No voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí. Si tú vienes de un tipo de familia donde simple y llanamente mamá es que tiene que poner los bombillos, hacer los mandados, cocinar, llevar a los muchachos a la escuela, es la que tiene que salir a buscar los chelitos para hacer diferentes cosas, donde hay un hombre en la casa y tú te criaste viendo eso, tienes que pensarlo. Porque si le vas a ofrecer eso a la futura esposa que tú vas a tener, te vas a meter en un lío grandísimo. Y peor ella que te haga caso a ti si eres varón. ¿Oyeron, mujeres? Los hombres aquí que no le presenten un plan claro hacia dónde van, no le hagan caso. No le hagan caso. Eso se llama buche y pluma. Se llama mucha espuma y poco chocolate. Tienen que hablar las cosas. Cuando yo salga embarazada, que esté a punto de dar a luz, o si en caso de que no haya una situación de emergencia o de pérdida, ¿qué tú vas a hacer? A ti que te gusta tanto el videojuego, ¿qué tú vas a hacer? Tú que chateas tanto, ¿qué tú vas a hacer? No, mi amor, tú sabes que yo me la busco por aquí, por el teléfono, tú sabes vender la cosa que aparezca, vender. Hazte tú ese cuento. Hazte tú ese cuento. Dios llamó al hombre a trabajar. Dios llamó al hombre a tener un sacerdocio. Dios llamó al hombre a ser ese sacerdote pleno y real de la casa. Si vienes de un tipo de familia donde normalmente la mujer le quita la autoridad a papá o viceversa, o papá le quita la autoridad a mamá, hoy es el día que ese modelo tiene que cambiar. Suelte eso. El domingo que viene vamos a hablar de la disciplina de los hijos. Todos los padres que están aquí quiero que traigan una vara. Papá y mamá traigan una vara. ¿Una vara? Si usted la va a traer de tirigüillo, yo no sé. Si la va a traer de guayaba, yo no sé. De guandule, yo le dije a usted que le iba a crear una incógnita. ¿Un qué? Varita de palma. Eso se llama tirigüillo. Los muchachos de hoy en día están comiendo con su dama. Los muchachos de hoy en día están comiendo con su dama. Termino aquí, tipos de familia. ¿Cuántos conocen el Ministerio Palabra de Vida? Lo han oído mencionar, ¿verdad? Por lo menos. El que dirige Palabra de Vida, cuando llegó al país, se asoció, se acercó a las iglesias bíblicas cristianas, con su sede central en la calle Sánchez, allá en San Pedro de Macorís. O sea, no le estoy hablando en el aire. Ese señor llevó un predicador en una de esas tantas veces que yo fui al centro conferencial Donald Bunker en Piedra Blanca, en Maimón de, ¿cómo es que se dice? En Maimón de Bonao, allá por Piedra Blanca, entrando en Piedra Blanca. Y ese señor tenía una hija adoptiva y también tenía una hija biológica. A la hija biológica nunca le puso la mano. Todo era verbal. Déjame hacer un acto que le va a acordar a mucha gente alguna cosa. No haga eso, papá. Ese señor, su hija biológica, todo el tiempo acabando con él. Pastor, conferencista, escritor de libros, consejero matrimonial. Wow. Hasta que un día se derramó la copa. Ella hizo todo lo habido y por haber para que su papá, que la llevó al colegio ese día, pasara la vergüenza de su vida. Fue al frente, cogió una vara, se la deflecó encima. ¿Sabe lo que dijo la hija? Papi, yo te amo. Dentro de sus gritos, papi, yo te amo. Hoy sé que te importo.
Me dejaste hacer de todo. Hoy sé que te importo. Moraleja. ¿Qué puede estar pasando con su hijo, con su hija? ¿Qué pudiera estar pasando por la mente de su hijo? Es que yo nací en un tipo de familia donde todo es permitido, donde simplemente me dice, no haga eso. Mire, José se mudó. Prefiero que me odien ahora y no tener que irlo a ver a Najayo. Que me odien ahora, pero no quiero verlos a Najayo. Yo duré 6 años preso. Yo sé lo que es estar preso. Porque el tipo de familia donde yo vine, 7 mujeres, casi todas brujas. Mi papá me enseñó a tomar desde los 7 años. Yo robaba, yo pedía. La gente yo le caía mal porque yo pedía. Siendo evangélico, yo pedía. Se la ponía difícil a la gente para que me diera. La hacía sentir mal. Hay que darle a Tito. Porque yo me arrepentí de eso. Y mi vida empezó a cambiar. Tuvo una persona que decirme, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir mendigando? Tú eres un hijo de Dios. Fájate a trabajar. A mí, a este que está aquí. Mi papá, aún siendo bebedor, me enseñó a trabajar. Me llevó a aprender sastrería, ebanistería, mecánica, algo. Porque él veía que donde yo iba la cosa no iba bien. Hasta que al final aprendí. Haciendo pantalones. A los 11 años yo hacía pantalones. Y cogí mi yola. Y eso fue lo que me sirvió en Puerto Rico. Hacer ropa. ¿De qué tipo de familia vienes? ¿De qué matrimonio vienes? Hoy es el día de hacer los ajustes, los cambios. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde. Que tu hijo y tu hija puedan ver que la vara de la justicia está en tu mano. Tu hijo tiene que temerte. Tu hija tiene que temerte. Tu hijo o tu hija tiene que saber quién manda en la casa. A las que le ha tocado criar hijas solas, mi oración constante ha sido por ellas. A las que están hoy solas, mi oración constante ha sido por ellas. Y será por ellas. Hay hogares que hay sistemas aprendidos y lamentablemente hay hijos que no desean casarse aquí en esta congregación. Aquí hay hijas que no se quieren casar. ¿Por qué? ¿Cómo estamos equipando a nuestros hijos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. La semana que viene veremos la disciplina en nuestros hijos en el día de hoy. Padre, muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. ¿Y cómo se nos iba a imaginar que a un hombre como Salomón o David le dieras la oportunidad de servirte? Y lo que me vuela la tapa de los sesos, Señor, es que en Hebreos capítulo 11 dices que tú no te arrepientes ni te avergüenzas de ser llamado Dios de ellos. ¿Cómo asimilar esto? De manera humana no puedo. Sin embargo, tu Espíritu Santo me dice, me muestra que tú también a mí me diste la oportunidad de venir a servirte, aún con un pasado tan hostil, tan oscuro. Yo te doy las gracias por cada niño, niña, hombre, mujer aquí recluido en este día. Sana, bendice, fortalece las familias que tienen tantas situaciones aquí. Un hombre de esa estirpe, tú usarlo para llamarme a mí a la prudencia. De verdad que tú te las traes, Señor. Gracias, porque no son palabras de hombres. Fueron inspiradas por tu Espíritu Santo. Gracias. Tuya es toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.